Pienso, acotando un poco la idea, que este llamado de atención que tú haces respecto de la gestión cultural, y creo que estás en sintonía con todos los gestores culturales que viven la realidad que vive nuestro país respecto de esto. Así es. Pienso que también es, sí, una despreocupación desde el Estado, una despreocupación de los gobiernos seccionales, nacional, pero nada más una cuestión. ¿Qué debemos decir entre líneas sobre la actividad que realizan los artistas respecto de la creación? Es decir, un llamado a la puerta de las autoridades para dar apoyo, pero ¿qué hay de los artistas? ¿Qué hay de los artistas creando? ¿Qué hay de la calidad artística en el Ecuador? ¿Qué podrías mencionar sobre esto? Ya, ¿tú eres artista? No, ¿cierto? ¿O sí? No. ¿Eres creador? No. Entonces no puedes hablar sobre el tema profundamente. No puedes saber qué está pasando en ese círculo, en ese gueto, porque es básicamente un círculo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? El círculo del arte, de la creación, tiene una importante problemática, que es el capital. Sin capital no puedes competir. A ver, los músicos necesitamos alrededor de $5,000 solo para la producción artística, mezcla, masterización, remasterización, etcétera, etcétera. Claro. Y sacas el producto y te lo doy. Este es el producto mío. Entregar, digamos. A entregar. Lo que está detrás son los músicos y lo que está detrás viene después. Claro. El video musical que necesitas, la producción que necesitas dentro, más o menos son unos $60,000, dependiendo de qué trabajo es, a $100,000 para poder competir en el mercado. Y cuando tú vas a alguna organización, en las mismas que he sido director, en algunas, Ministerio de Cultura, municipio, cuando vas a estas organizaciones gubernamentales, la respuesta de uno como músico independiente o trabajador del arte independiente es que no existe presupuesto. Y si quieres presupuesto, te vas a un concurso, concurso público. Claro. Digamos, el concurso de... Estos concursos tienen $100,000, tienen 150, 200. En el mejor de los casos, creo que son $300 a $400,000 que no alcanza para la creación. Para toda Entonces, el universo de creadores. Ojo, cuando tú tienes una canción, tienes un guión, si es que vas a hacer arte visual o teatro o dramaturgia, y tienes un guión, ya tienes preparado el proyecto. Pero si no tienes $50,000, si no tienes... No vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de beneficios y bienes y los insumos que necesitas. Porque no solamente necesitas el aspecto dinerario, necesitas el aspecto logístico y profesional. Así es. De profesionales que te lleven a otro nivel para poder competir con el arte de otros lugares. Entonces, cuando hablamos sobre justamente, ese es un punto importante para hablar, pero con más artistas, con investigadores, sobre de qué estamos hablando, si hay nivel de creación o no hay. Sí existe el nivel de creación, sí existen los borradores de la gente que está haciendo creaciones, pero no tiene para publicar el libro, no tiene para publicar la obra literaria, para publicar la obra pictórica, para expandirla, para hacerla conocer, para promoverla y para preservarla. ¿Qué es lo que tienen que hacer los gobiernos locales y los gobiernos autónomos descentralizados? Ahora, el argot popular o la creencia popular es que ¿por qué los artistas no salen adelante con sus obras? No, solo falta eso. Solamente. Solo falta eso. Ese pequeño detalle o gran detalle. Y entonces, oye, Camilo, ¿qué podemos decir respecto entonces también del espacio en cuanto a producción, a promoción de la empresa privada? La iniciativa privada. ¿Cómo ves desde ese lado también el tema en nuestro país, en Ecuador? Es una buena pregunta, Fabián. La empresa privada tiene, por lo menos decir así, desidia. O sea, eso es, hablar sobre desidia es la falta de hacer algo. Es simple.
Y también la falta de visión de hacer algo, de enviar, o sea, la teoría aquí sería, entre comillas, no hay talento en Ecuador. Eso es mentira, pues. No, pues. No, pues, o sea... Hay mucho talento. Póngase a investigar y a leer, señora, póngase a investigar. Sí, existe el talento. El talento está ahí. Y tomando en cuenta el elemento de la diversidad en el Ecuador. Pero cuando no tienes $200,000 para promocionar al artista internacionalmente, porque eso te cobran las entidades de empresas, las televisivas, los dueños de las grandes transnacionales, claro, te cobran un porcentaje para que te promociones. Claro. Pero si no existe eso, no ha pasado nada, pues te quedas en tu casa y solo conocerá tu familia o tu barrio, tu arte. Entonces es una problemática grande, pero es falta de políticas públicas culturales, claro, y de la visión de los gobiernos de turno y de los gobiernos autónomos con sus alcaldes y sus prefectos. En cuanto al tema, por supuesto, jurídico, el tema de derechos, ¿no? Yo creo que también el espacio cultural está inmerso en lo que podemos denominar el conjunto de derechos fundamentales. ¿Cómo llevarte, decías tú, y en los anteriores programas tratamos el tema con Óscar Obando, respecto del hacinamiento en cárcel, respecto de la inseguridad, respecto de las luchas sociales, ¿verdad? Acciones afirmativas de parte del Estado para hacer de estos derechos una realidad, pues, debido a que deben haber recursos, que deben haber, digamos, espacios para gestionar estos recursos a través de concursos, digamos, la gestión concursal en esto, ¿no? Pero además, impulsar, ¿no? Promover. ¿Qué te parece, por ejemplo, a ti esta medida respecto del arte musical? Esta medida que siempre se discutió sobre la transmisión, los minutos y las horas adecuadas de transmisión del arte musical a través de los medios radiales y de los medios televisivos de arte musical ecuatoriano, por ejemplo. ¿Tú crees que esa es una medida lo suficientemente bien acogida? ¿Se cumple? ¿Qué hay de eso? Lo que acabé de decir, falta de políticas públicas culturales, ¿no es cierto? Sí. La Constitución ya está, las leyes ordinarias son claras, el COTAD es claro, la Ley Orgánica de Cultura es clara. Promover, preservar el patrimonio, bla, 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 bla. Tengo aquí montones de artículos que lo recopilé para tener la idea de la parte legal. Las leyes expresamente te dicen a quién estás obligado a patrocinar, porque esa es la palabra perfecta para eso. Patrocinar, subvencionar. En caso de instituciones públicas, subvencionar. Claro. Pero ¿dónde se van los recursos? Ya lo expliqué, con cifras. Segundo, hay desvío de recursos, evidentemente. Incluso, no centrados a la creación. Incluso debería haber una reforma a la legislación dentro de estos aspectos para que haya observación por Contraloría de lo que estás invirtiendo. Comprendo. A ver, si tienes necesidad en un cantón pequeño como Zamora, un cantón pequeño como... El Pangui. El Pangui es un cantón pequeñito. Si tienes deficiencia de recursos y llevas a Zamora 5 veces a Héroes del Silencio, ¿y los artistas de allá? ¿Qué? Exactamente, ¿qué pasa con los artistas locales? Cuidado, y eso es lo que pasa siempre. ¿Cómo vamos a saber si hay o no hay calidad artística, si no hay promoción? En esta ciudad y capital del Ecuador, vivo cerca del estadio, por Bellavista, y en Bellavista se escucha pasando 2 semanas, toda esa parafernalia de los artistas internacionales. Espectáculos internacionales. Ya. Ese es el recurso privado que invierte dentro de ese tipo de conciertos para sacar, porque es... Claro, obviamente sacar un rédito. Sí, pero el gobierno merece hacer lo mismo, pero para sacar réditos de los artistas que están, incluso que son emergentes. Dentro de todas las políticas públicas culturales, como te había dicho, necesitamos básicamente que el gobierno se empodere de eso. Ahora, vamos a un ejemplo que sí es práctico. Llega un gobierno que no lo voy a decir por respeto a la entrevista, por respeto al no tocamos temas políticos, no tocamos coyunturales, pero sí años. En 2008 llegó un gobierno que puso en Lojas, nada más en Loja, porque en esta parte
tengo más experiencia de la provincia de Loja. En Loja puso una Bienal Internacional en 2008, una Bienal Internacional de las Artes. Llegaron doctores en musicología, en sociología, en filosofía, en educación musical, a dar clases a los maestros en Loja, en una bienal que sucedió 2008, 2010, 2012, 2014, cada 2 años, una bienal es cada 2 años, duró hasta el 2014. Por falta de políticas públicas culturales, en el 2016 desapareció. Y presupuesto. Y también se fue ese gobierno, que no lo voy a decir, ojo. Luego viene otro empoderamiento de la cultura a nivel nacional. ¿Cómo veía ese gobierno a Loja, por ejemplo, esta provincia que está alejada del país, alejada de los centros del puerto principal, de la capital, sí, claro. Está más cerca de Cuenca, pero Cuenca tiene su propia economía, Loja no tiene economía ni industria, pero tiene esta potencialidad turística y sobre todo artística. ¿Qué es lo que pasa? Viene este gobierno y en el 2000, comienza una obra monumental en el 2013 y se termina en el 2016 y lo inauguran con el Festival Internacional de Artes Vivas, que también fue promovida por este gobierno. Fíjate que las políticas culturales sí dan resultado. Se crea el Teatro Nacional Benjamín Carrió Mora. Más de $70 millones. Uno de los teatros más lindos. Muy lindo. Y uno de los teatros más completos, incluso para ópera. Muy lindo, una gran obra para Loja. Para 1.500 personas, para Loja. Viene el parque eólico, algunas obras más de infraestructura y en la parte pública, pero también viene el Festival Internacional Artes Vivas con $3 millones para comenzar. El segundo tuvo 2,5 millones, etcétera, etcétera, hasta que viene el 2017, para que te des cuenta. Viene un gobierno que no tiene interés alguno en inversión pública, cultural en este caso. Y prácticamente casi desaparece estos festivales. El festival que tenía $3 millones, hoy en día, que ya es la 8ª edición, tiene $550,000. Hay un recorte clarísimo. Para darnos cuenta. Y creo que es notorio en el... Y justamente estos 2 festivales, 2016 y 2017, fueron los festivales más connotados de todos los festivales y ediciones del Festival Internacional de Artes Vivas. Por el presupuesto, por la calidad de los artistas, por la exposición de los artistas locales en grandes escenarios de la ciudad y por la promoción internacional con los recursos necesarios para la promoción del festival en todo, Perú, Colombia, México, Venezuela.